El día de hoy estamos transmitiendo el webinar eh, llamado eh, Reconversión de R22 y R404A en sistemas de refrigeración comercial. Nos acompañan el licenciado Andrés Flores y el ingeniero Nelson Gómez, de Quimo Básicos y de Honeywell, respectivamente. Sean todos bienvenidos y sin más los dejo con mis colegas. Les recuerdo que esta transmisión está en Zoom y también la estamos realizando a través de Facebook Live. Entonces, si llegaran a tener algún problema de conexión, pueden entrar a nuestro Facebook, que es Quimo Básicos, y ahí está transmitiéndose en vivo. También ahí va a quedar grabada en vivo y posteriormente subiremos la versión editada un poco más limpia. Le voy a cortar algunas escenas. Entonces, muchas gracias y sean todos bienvenidos. Los dejo con Andrés y con Nelson. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos, agradecemos pues muchísimo este tiempo que nos dedican para poder compartirles a ustedes pues todo lo que ha estado pasando y lo que pasará, esperamos o que creemos que pasará dentro de poco en cuanto a este hermoso mundo de la refrigeración y el aire acondicionado. La agenda que vamos a manejar el día de hoy es como tradicionalmente lo hemos hecho, ya vamos en nuestro 11º webinar desde que iniciamos allá por septiembre a raíz de esta pues tremenda situación que estamos viviendo en nuestros países o en general en todo el mundo del COVID-19, donde nos ha permitido pues quizá por un lado no poder tener esa relación cercana, fraterna de contacto físico, pero pues por otro lado el poder llegar a más personas a través de estos medios de comunicación que pues también no todo es oscuridad, no todo es falta de luz, sino que siempre debemos de encontrar ese rayito de esperanza donde podamos compartir, donde podamos unirnos a través de esa cercanía digital de los medios, ¿no? Entonces, vamos a revisar a través de esta hora, eh, como siempre, lo que es Honeywell, lo que es Quimo Básico, las opciones que tenemos de refrigeración comercial. Quizá eso ya lo hemos tratado en ocasiones anteriores, pero nunca es suficiente, ¿no? Platicarles cómo ha ido avanzando y qué es lo que se está haciendo en este emocionante mundo de la refrigeración del aire acondicionado, los aspectos básicos de una conversión, la recuperación, reacondicionado y carga, que es un tema que poco a poco queremos irlos inmiscuyendo, involucrando, porque tarde o temprano se va a tener que dar. Y bueno, hablar un poco de nuestro próximo webinar, que ahí no es 27 de noviembre, es 27 de septiembre. Adelante, Fabián, por favor. Okay. Muy bien, gracias Andrés, gracias Fabián, muchas gracias a todos ahí por conectarse en este webinar de hoy. Yo soy Nelson Gómez, llevo la posición de gerente técnico de Honeywell para la América Latina y refrigerantes y hoy tengo el gusto de platicar un poquito con ustedes sobre este tema de reconversiones de sistemas de R22 y 404 otros refrigerantes. Aquí muy brevemente un poco sobre la compañía. Entonces, Honeywell es una compañía americana, una compañía grande que tiene una facturación ahí cercana de los 40.000 millones de dólares. Está dividida en 4 estructuras principales, lo que es el tema de soluciones de automatización y control para aviones, el tema también de controles y automatización de edificios, el tema de seguridad y productividad es donde tenemos incluso a los componentes de seguridad personal como gafas, cascos, chalecos, botas y también una serie de componentes para automatización de producción como colectores de datos por infrarrojo, etiquetas automáticas y todo. Y la cuarta parte que es justamente el tema de soluciones para la industria química, donde tenemos desde soluciones de automatización para una refinería completa hasta lo que son los productos basados en flúor,
donde vemos los refrigerantes, los agentes de soplado, solventes y demás productos ahí para tanto para refrigeración comercial cuanto industrial, doméstica y todo este grupo de aplicaciones. Entonces, mil gracias ahí por su tiempo, por su presencia y adelante ahí con la presentación. Bien. Bueno, pues gracias Nelson por compartirnos la importancia de Honeywell en este tipo de materiales. Y bueno, nosotros somos Quimo Básicos, ya muchos de ustedes nos conocen de hace muchos años, estamos de 1961, cumpliendo este año los 60 años de presencia en México a través de nuestras plantas en un inicio de 11 y 12 con 22, ahora solo con 22, y la comercialización de todos los gases de nueva generación. Es el resultado de una visión estratégica de muchos años, desde el origen entre CITSA y Honeywell. Y bueno, como compartía Nelson, pues a través de esa joint venture con ellos, pues obtenemos toda la tecnología y todos los beneficios de la comercialización de los gases refrigerantes bajo la marca Genetron y Solstice, desde pues para refrigeración, para espuma, para la propelencia, para la solvencia, y todas esas soluciones que tienen este tipo de materiales, clorofluorocarbonados, fluorocarbonados, hidrofluorolefinas, etcétera, que ya hemos estado compartiendo a través del tiempo de estos webinars. Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, como todos ustedes saben, atendemos el mercado mexicano, así como Centro, Sudamérica y el Caribe, que tenemos aquí a nuestros hermanos del Caribe, de República Dominicana, de Centroamérica. Generalmente nos acompaña Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá. Estamos en presencia, y en Sudamérica también compartimos con las soluciones de Honeywell en estos países, ¿sí? Proveyéndole la línea completa de nuestros productos envasados y a granel. En México atendemos a los OEMs también con tanques más grandes, ¿sí? Para que ellos produzcan los equipos para la industria y para los diferentes segmentos de todos los gases, como les compartía, los hidroclorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos e hidrofluorolefinas. Y bueno, contamos con una red extensa de distribuidores, con más de 500 a través de toda la ancho y largo de nuestra República Mexicana. Y los pueden encontrar en nuestra página todos estos distribuidores. Adelante, Fabián. Bueno, ya entrando en materia, como les compartía, estos temas los hemos estado tratando a través de nuestros webinars. Sin embargo, pues siempre se presentan detalles, hay que ir siendo un poco más, cerrando un poco más estos temas para poder entenderlos y estar preparados en un futuro para los cambios que se van a presentar y que ya están siendo una realidad, tanto en México, bueno, no se diga en países desarrollados como Europa y como los de Europa y los de Norteamérica, pero ya se han estado moviendo con mucha más celeridad aquí en México, en Centroamérica, en Sudamérica, donde ya existen sistemas operando con este tipo de materiales, de estos tipos de sustancias, nuevas sustancias en equipos, ya sea nuevos o que están siendo reconvertidos, ¿sí? Estos son nuestros dos productos que hemos estado hablando y hemos estado insistiendo en que podamos entender su funcionamiento, podamos entender cómo es su operación dentro de esos sistemas que ya sea, como les compartía, nuevos o reconvertidos, ¿no? Y por qué se han estado cambiando por estos materiales. Mucho de esto ya lo hemos platicado también anteriormente, es por que ya no atacan la capa de ozono. Ya no vamos a entrar en esos detalles. Existen muchos webinars, tanto de nosotros como de organismos internacionales que hablan de estos temas. Ahora lo que nos preocupa es el GWP. También ya lo hemos tratado, están los protocolos y las enmiendas de Kigali,
que nos van a obligar a hacer este tipo de cambios pronto desde el punto de vista tanto energético como ambiental. Son dos corrientes que nos están empujando a tener este recambio en nuestra manera de trabajar, tanto desde el punto de vista operativo de los sistemas como desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Entender también la forma de cómo debemos operar y qué tenemos que hacer con estos materiales, tanto con los nuevos como con los antiguos, ¿no? Entonces aquí podemos ver una tabla donde presentamos la relación que existe entre lo que actualmente está siendo utilizado en los diferentes segmentos y las posibilidades de reconversión. Uno de los mandatorios actualmente es el GWP. Aquí podemos ver unos números que debemos de estar más familiarizados porque poco a poco van a ser un patrón constante de revisión, porque nos van a estar dando de qué tanta afectación tiene sobre la atmósfera, sobre el efecto de calentamiento global. Me da una pauta de que, pues, ustedes lo habrán escuchado ya, las Naciones Unidas acaban de sacar un informe donde el calentamiento global ya es una preocupación inminente. Ya lo era, pero ahora ya lo sacaron como algo que se tiene que ser de primera necesidad. Poco a poco los gobiernos tendrán que ir tomando esa iniciativa para poder solventar esa situación que ya es apremiante, ¿no? Entonces, ese valor nos va a dar información sobre qué productos podemos utilizar y qué productos ya no podemos utilizar y tendremos que buscar una solución a corto, mediano o largo plazo en función también de ese valor. Aquí podemos ver valores desde 1,200, 1,800, 3,300. Ven ustedes un valor altísimo del 404A, 3,300. ¿Qué quiere decir? Sí, que una tonelada expedida a la atmósfera de 404A equivale a 3,300 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Esa es la relación. Entonces, tenemos que revisar muy bien, buscar en la literatura los refrigerantes que se están utilizando versus los que nos están ofreciendo, los que los estamos ofreciendo nosotros, para poder tomar las mejores decisiones, tanto ambiental como también desde el punto de vista energético. Sí, porque también esa es otra parte. Esta es la parte directa, pero está la parte indirecta donde nosotros utilizamos la energía eléctrica para generar un trabajo que genera otro efecto de transferencias de calor en mi sistema que también están siendo afectando esa producción o esa emisión de CO2 hacia la atmósfera. Entonces, aquí tenemos dos gases refrigerantes que se están proponiendo, que se han propuesto y que ustedes ya han estado escuchando bastante para sustituir tanto al 22 como al 404A en los segmentos de refrigeración comercial. ¿Sí? Y también incluso hablamos de la refrigeración industrial, ahorita vamos a ver un poquito, y los componentes que los constituyen, qué tipo de compuesto es, si ustedes se fijan, pues desafortunadamente todas son mezclas zeotrópicas, que también en webinar anteriores ustedes podrán revisar, los que no han familiarizado con estos temas, con estas nomenclaturas o con estas clasificaciones, pues revisarlas también en nuestros webinars que hemos estado realizando a través del tiempo, donde también hablamos de la familia, si es un hidrofluorocarbono, si es un hidrofluorolefina, si son mezclas, en cuál es su uso que se está proponiendo en función de todos los estudios que se han realizado y se siguen haciendo, ¿sí? Porque hay que tropicalizar también. O sea, ahorita vamos a ver, Nelson nos va a hablar que hay que hacer revisiones de los equipos de cómo están funcionando. En el caso de proyectos nuevos, pues ya se diseñan en función a las características de estos refrigerantes, pero en el caso particular de una reconversión, pues hay que hacer muchos, dependiendo de la complejidad del sistema, pues hay que revisarlo. Ahorita Nelson nos va a hablar detalladamente de una manera muy, muy puntual, ¿sí? de estos temas. Entonces, esta tabla nos puede servir con la diferente información para tener una perspectiva de qué gas es el que vamos a tener que utilizar para reconvertir, ¿sí? O para decidir sobre un proyecto nuevo también. Adelante, Fabián. Toda esta información que se les comparte, pues es para que ustedes como proveedores de gas, como proveedores de equipo, como técnicos en refrigeración, contratistas que se dedican a hacer proyectos, pues
tengan más herramientas para poder tomar una decisión y ofrecerle al cliente la mejor alternativa para su operación, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental. También hemos platicado de todas las variables que impactan dentro de un sistema, como es lo ambiental, lo económico, lo operativo, la seguridad y el costo. Son 5 o 6 puntos, aspectos importantes que debemos de considerar a la hora de nosotros llegar a ofrecerle al cliente esa opción que él está buscando, que él está necesitando. Ya cada vez hemos escuchado más y más y más llamadas donde nos preguntan, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer una reconversión? ¿Qué gas es el que tengo que utilizar? Bueno, pues depende mucho del equipo en el cual nosotros queremos hacer la operación. En este caso, les queremos compartir que estos gases pueden ser utilizados en diferentes segmentos y en diferentes aplicaciones. Hemos estado muy enfocados a los supermercados porque es un sistema bastante complejo, ¿sí? Es un sistema que lleva una cantidad de refrigerante importante, donde la eficiencia energética nos impacta en el bolsillo del cliente, ¿no? Y aparte la cantidad de mercancía que existe dentro de esos equipos, pues es una inversión enorme. Entonces, son equipos que tienen que estar perfectamente bien controlados. En los supermercados ya tenemos casos de éxito en México de reconversiones tanto de 404A a N40 como de 22 a 407F. Próximamente vamos a platicar un poco más de estos temas, pero ya existe en México esos casos de éxito, donde vamos a cambiar esos, pero también están las tiendas de conveniencia. Son sistemas más pequeños que llevan menos refrigerante, que también tendrán que llevar ese proceso de reconversión hacia productos, hacia soluciones como el N40 y el 407F. ¿Sí? Ustedes conocen todas las tiendas de conveniencia, hablamos de Oxxo, Super 7, Calimax, todas las tiendas que existen en México a nivel nacional y a nivel regional, para que ustedes también puedan ofrecer este producto, esa solución en este segmento. Están las cámaras de refrigeración, donde es otro de los puntos que también tendrán que irse a estas soluciones. Hay muchísimas cámaras de refrigeración en todo el país donde se conserva y se refrigera los alimentos para que nos puedan llegar posteriormente a los supermercados. O sea, ¿qué les quiero decir? Toda la cadena del frío, pequeña, grande, en todos los tamaños, tendrán que tener buscar esas soluciones. ¿Sí? Donde se conserva la fruta, particularmente que la fresa, que la manzana, que todos los vegetales, los cárnicos, los lácteos, todo esto tendrán que buscar ese tipo de soluciones. Adelante, Fabián, por favor. El transporte refrigerado no se queda atrás, es la misma cadena del frío, solo que ahí hay refrigerantes especiales para este tipo de aplicaciones. Estamos hablando de un 452A, o sea, es otro tipo de refrigerante. Sin embargo, también se puede buscar esa reconversión y también se tendrá que buscar soluciones para este tipo de segmentos, y también en la refrigeración industrial. Es otro tema también que no se ha tocado en los webinars, pero que también forma parte de ese proyecto de cambio, de ese proceso que se tiene que buscar esos cambios, y que quizá tal vez algunos de ustedes en un momento dado se puedan enfrentar a plantas industriales que les puedan llegar a compartir sobre cuál sería una solución para sus equipos, ¿no? No es muy frecuente, pero sí existe esa posibilidad, y que ustedes les puedan ayudar y apoyar en decirles, ¿sabes qué? Sí existe, sí se puede, pero hay que hacer cosas, hay que hacer auditorías, hay que hacer cosas que ahorita nos va a platicar Nelson. Adelante, Fabián. Muy bien, gracias Andrés. Y bueno, aquí ya empezamos a tocar un poco más el tema de la parte técnica, de los procedimientos y cómo hacer un buen retrofit, ¿verdad? Hay un tema muy importante de que tenemos que tener en cuenta,
de que cuando hablamos de cambiar el refrigerante de un sistema existente, tenemos que tener mucha cautela en términos de respetar ahí las limitaciones del equipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la intención siempre vas a ser tener un refrigerante con las presiones, rangos de temperatura, flujo másico, todo lo que sea el más adecuado posible a su sistema actual. Y un tema también muy importante es la seguridad. Entonces, si tu sistema actual fue desarrollado para manejar refrigerantes seguros, refrigerantes A1 que son no tóxicos y no inflamables, sus opciones de retrofit y reconversión van a quedarse siempre con refrigerantes A1. No les comento porque es muy común no escuchar algunas consultas en el sentido de que, pero hay refrigerantes en el mercado con GWP son más bajos do que estos que están comentando. Sí, lo existe. Nosotros mismos manejamos refrigerantes con GWP de 150, GWP de 1, de 3, pero son refrigerantes que tienen características muy diferentes del R22 y del 404, por ejemplo. Entonces no hay cómo aprovechar su sistema actual. Entonces, básicamente esto partes ahí. El primer paso en este camino de convertir a un refrigerante más actual, más amigable, es empezar por una auditoría, que es básicamente ir al sistema del cliente o al tu mismo sistema y investigar ahí a los compresores, investigar el sistema, modelos de compresor, seriales, válvulas de expansión, también sus modelos, si son válvulas que permiten ajuste o que no permiten ajuste, sus evaporadores, sus condensadores, ahí cómo están en términos de condiciones, si están ajustadísimos, si están con espacio de trabajo. Entonces, es muy importante empezar investigando las condiciones de su sistema actual y partiendo de ahí se queda mucho más sencillo de definir su nuevo refrigerante y también definir los pasos que necesitas para hacer una conversión eficiente y que te vas a permitir un resultado muy bueno en términos de performance y en términos de capacidad de frío y de consumo energético, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Por ejemplo, aquí ya platicamos un poco de los compresores. Este es un ejemplo de un compresor reciprocante, un semihermético de pistón. El fabricante en este caso es Emerson Copeland, pero ¿cuál es que es la intención que tenemos que ver aquí, verdad? Los compresores son componentes muy complejos en que tú tienes que tener en cuenta su tasa de compresión, su capacidad de enfriamiento del motor eléctrico, tipo de aceite. Tienes muchísimos detalles, temperatura de descarga que tienes que tener en cuenta cuando vas a definir un refrigerante de trabajo. Entonces lo que utilizamos es básicamente partir del modelo y del número serial para investigar el historial de este compresor, investigar si estás aprobado por el fabricante para el nuevo refrigerante. Podemos por veces ir al software de simulación del fabricante hacer algunos ejercicios en términos de performance, resultados y todo para ver cómo funciona. Y justamente de ahí ya alcanzamos tener claro si estos principales pilares, que son su capacidad de refrigeración, sigues atendiendo lo que necesitas o no sigues, su eficiencia energética sigues adecuada, el motor eléctrico vas a seguir con una buena capacidad de refrigeración, vas a tener un problema de corriente, alguna cosa así, o todo vas a seguir bien, tanto cuanto la temperatura de descarga. Entonces, en este caso específico, vemos ahí que el número serial, los dos primeros números te dan el año de fabricación y la letra te da el mes, que es justamente lo que necesitamos para buscar el fabricante y saber si los compresores producidos en este año son aprobados a los nuevos refrigerantes que queremos meter ahí, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Ahí ya son otros ejemplos de compresores. Tanto vemos ahí en la foto uno scroll y también otro pistón reciprocante. Lo importante es que estos refrigerantes que estamos platicando, sea el 407F, sea el 448,
Son refrigerantes que existen a muchísimo tiempo en el mercado, no son novedades. Entonces los fabricantes de compresor mismo hicieron ya muchísimas pruebas, tanto en laboratorio como en campo. Ya lo tienen aprobados y simulados en casi todas las condiciones. Para que tengan una idea, los compresores Copeland discos, que son ahí reciprocantes de pistón, los modelos 2D, todos ya están aprobados para 407F y 448. Los 3D después de 99 también. Los 4D después de abril de 2003 también. Y mismo compresores más antiguos que no tuvieron la oportunidad de hacer una simulación o una prueba con los refrigerantes antes que saliesen de línea de producción, casi todos acostumbran a presentar buen desempeño y siempre esta opción de buscar a los fabricantes y chequear ahí si los modelos pueden utilizar, pueden recibir el nuevo refrigerante, cómo sería un desempeño estimado ahí, tanto en términos de capacidad de refrigeración cuanto de consumo energético, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Y una cosa muy interesante es de que vemos que los compresores van a reaccionar diferente dependiendo de su rango de aplicación. Entonces, los compresores de media, por ejemplo, por veces tú no tienes que cambiar a nadie y no necesita preocuparse mucho en términos de temperatura de descarga o rangos de presión. Esto, claro, estamos siempre platicando del punto de vista de un sistema de 22 o un sistema de 404 que se estás convirtiendo a 407F o 448. Entonces, dentro de este universo, los compresores de media por veces no vas a tener ninguna preocupación. Los compresores de baja temperatura, los de R22, tú tampoco tienes que preocuparte, pero el 404 en baja temperatura te permite temperaturas de descarga más bajas que las temperaturas de descarga que tú vas a tener con el 407F o con el 448. Entonces, los fabricantes de compresor, casi todos, en casos de congelados, te van a recomendar que metas ahí un demand cooling, un sistema de enfriamiento de descarga en los compresores de congelados cuando haces esta conversión. Sin embargo, algunos compresores como los scrolls, algunos ya vienen con válvulas de inyección ah, y estas válvulas pueden alcanzar a cubrir este enfriamiento. Entonces, de ahí que viene la necesidad de la auditoría de tomar los números de seriales, tomar los modelos correctos y buscar a los fabricantes de compresor para tener la recomendación final cuanto a adecuaciones o cambios que pueden ser necesarios. Aquí ya tocamos el tema del aceite. Los compresores ahí, perdóname, los sistemas de refrigeración con R22 están básicamente manejando aceite mineral pero todos los sistemas con HFCs, seas 404, 134A, 410, 507, todos los HFCs van a pedir por aceites sintéticos. Entonces, hay un tema de miscibilidad que es muy importante tenernos en cuenta. El R22 tiene cloro en su composición, entonces alcanzas mezclarse muy bien con el aceite mineral, pero los HFCs tradicionales no tienen cloro, entonces no alcanzan una mezcla muy buena con aceite mineral. Entonces, siempre que tú tienes un sistema de 22 y vas a convertirlo a un HFC, se recomienda el cambio de aceite mineral a aceite sintético, un aceite poliéster ahí casi siempre es lo más recomendado por los fabricantes de compresor. Entonces, por veces tú no necesitas preocuparse en el sentido de que tengo que hacer una limpieza perfecta, sacar todo el residuo de aceite. Esto se puede hacer con el tiempo. Tú vas a ver grande parte de los sistemas cuando se convierte, solo van a reemplazar el aceite de la casa de máquinas, del cuarto de máquinas. El propio aceite sintético tiene una característica de que es muy ácido, entonces este aceite va pasar por el sistema, vas a coger por las tuberías y vas a empezar a limpiarlas y, y, y cargar ahí básicamente, tomar los residuos de aceite mineral
y brindarlos de regreso a la casa de máquinas. Entonces, lo que se hace es justamente monitorear en los primeros días y ver cómo está el retorno de aceite, tomar muestras para hacer pruebas de composición. Esto, por ejemplo, es una prueba de un refractómetro, donde tú puedes meter ahí una muestrita de aceite y chequear cuánto tienes de aceite mineral contra aceite sintético. Y un tema muy importante es de que los aceites sintéticos, los poliéster, son muy sensibles a la humedad, y cuando esta humedad se va a mezclar con el aceite, tú tienes reacciones químicas, no es puramente una mezcla física. Entonces, para quitar esta humedad del aceite sintético, tienes que básicamente utilizar filtros. El vacío ahí no vas a tener una eficiencia muy buena en aceite sintético. Entonces, cuando vas a meterlo en el sistema, tienes que tener cautela y mantener el sistema abierto el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo estás abierto, más contacto existe entre aceite y aire húmedo, entonces más tú puedes dañar este aceite, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí ya vemos una prueba que hicimos en laboratorio justamente para chequear esta cuestión de capacidad de mezcla y miscibilidad entre aceite mineral y HFCs. Entonces, esta foto que ven ahí es un recibidor de líquido cortado a la mitad, y tú ves ahí R22 con aceite mineral. Y lo que vemos básicamente es una mezcla perfecta entre aceite y refrigerante. Entonces tú no alcanzas ver dónde estás uno y dónde estás el otro. Están los dos mezclados, y justamente esto es el más importante, porque cuando el sistema arranca, este, esta tubería que estás ahí es un recibidor de líquido, ¿verdad? Entonces esta tubería vas a justamente tomar la mezcla refrigerante-aceite y enviar al cárter del compresor. Entonces, cuanto más mezclado estuviera, más eficiente vas a hacer este movimiento de aceite hasta el compresor. Adelante, Fabián, por favor. Y justamente esta otra foto ya es uno de estos refrigerantes que en el mercado tú vas a encontrar algunos refrigerantes que son mezclas de HFCs con 2 o 3% de hidrocarburos, para que los hidrocarburos te permitan esta capacidad de mezclarse con un aceite mineral. Sin embargo, en algunas situaciones funciona, en otras no, es una cosa un poco complicada, pero incluso en esta prueba que hicimos, ahí tú ya alcanzas ver una camada que es el aceite y el refrigerante apartados por completo. No hay casi mezcla entre los dos. Entonces, y es justamente un aceite que deberías mezclarse con aceite mineral, pero ahí en este caso no lo alcanzó. Entonces, lo que vas a pasar es que cuando el compresor arrancar, vas a básicamente tomar solamente refrigerante, no vas a tomar aceite, y vas a llegar el cárter del compresor y vas a empezar a limpiarlo. Entonces, tú puedes tener ahí con el tiempo y este acumulado de horas de trabajo sin un lubricante adecuado, ahí tú puedes empezar a dañar y reducir la vida útil del compresor. Entonces, hay que tomar muchísimo cuidado con este tema de aceites. Entonces, ah, sin embargo, si lo vas a cambiar a un HFC, cambies el aceite de una vez para que se quede tranquilo, con buena eficiencia y con buenas opciones ahí de tiempo de vida, y mantener ahí un mantenimiento adecuado del compresor, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí ya nos toca el tema de la válvula de expansión, que sin embargo es uno de los componentes más críticos del sistema. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer la válvula de expansión es no solamente reducir la presión, pero también hacer un control de flujo másico que está se moviendo para dentro del evaporador. El evaporador como tal tienes que recibir una cantidad ideal optimizada de la mezcla líquido-vapor para garantizar tanto su performance máxima, cuanto garantizar que no vas a tener líquido retornando para el compresor
y generando problemas ahí porque vas a quebrar el compresor. Entonces, este control de volumen, este control de cantidad y presión es muy delicado y estás relacionado básicamente con la diferencia de presión antes y después de la válvula de expansión, con sus ajustes internos, en términos de molas, de tornillos y todo, y también con el tamaño de su orificio de pasaje. Entonces, lo que tenemos que hacer en un caso de retrofit, el primero que siempre comentamos es de que vas a las válvulas de expansión y para chequearlas si permiten ajuste. Si tienes un tornillo que te vas a permitir aumentar o reducir la presión contra las molas, lo que vas justamente jugar ahí un poquito con apertura y cierre por presiones. Si la válvula no te permite hacer ajustes, entonces entramos en un nivel un poquito más complicado de que tal vez tú vas a necesitar reemplazar el elemento termostático por lo menos o tal vez la válvula completa. Sin embargo, sistemas de R22, por ejemplo, pueden recibir el 407F y el 448 casi de una manera perfecta. Los flujos másicos y diferencias de presión son muy similares. Entonces, las válvulas de expansión de 22 se encajan muy bien en 7F y 448. Sin embargo, cuando se necesita reemplazar la válvula de expansión, recomendamos una de 22, caso tú no tengas una ideal de 7F o 448 a la mano. Entonces, eh, esta es la primera ventaja. Entonces, conversiones de R22 a cualquier uno de estos dos refrigerantes, las válvulas de expansión van a funcionar perfectas. Y el tema de ajustes, claro, si lo tienes, lo puedes hacer, es siempre ideal para garantizar que tú vas a tener la eficiencia energética mejor posible y que vas a tener una buena capacidad de refrigeración. Cuando hablamos de 404 a estos dos refrigerantes, es una conversión que se hace mucho con un objetivo de reducir consumo energético. Sin embargo, ya tuvimos casos que esto puede alcanzar 10, 12, 15% de reducción de consumo de energía, de convertir un sistema de 404 hasta 448, 407F. Pero en estos casos hay una diferencia un poquito más grande de diferencia de presión y de flujo másico. Entonces, las válvulas sí van a requerir un ajuste, tú vas a tener que cerrarlas, porque las válvulas de 404, cuando empiezan a manejar el nuevo refrigerante, pueden tener una alza de capacidad de hasta unos 20%. Entonces, tú tienes que tener la posibilidad de cerrar este tornillo para incrementar las presiones. Si mismo cerrando, tú ves que la válvula no estás alcanzando a manejar el sobrecalentamiento, sigues con un retorno de líquido, el primer paso es justamente reemplazar el elemento termostático por uno de R22, que tú ya vas a sanar el problema de la diferencia de presión. Pero si mismo reemplazando sigues con problemas, ahí tienes que reemplazar la válvula completa. Pero sin embargo, son poquísimos casos. 99% de los que ya vimos en campo, las válvulas de 404 alcanzaron un excelente control del nuevo refrigerante, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Excelente el análisis que se hace de los equipos. Bueno, pues ya vimos ahora, hemos estado avanzando sobre la complejidad de estos equipos. Quizá algunos de las personas de los amigos que nos acompañan aquí, que ya he visto que sí son algunos que son de la vieja guardia, estábamos acostumbrados a que le preguntaban al fabricante de refrigerante, oye, ¿cuál es el gas que lleva este equipo? ¿Qué gas le puedo poner a este equipo? Ya nos hemos enfrentado a estos cambios, ¿no? De mentalidad, de decir, a ver, yo tengo que revisar más a detalle, particularmente el equipo al que le voy a hacer una reconversión. ¿Por qué? Porque ya ustedes ahorita acaban de escuchar con Nelson otro término que es flujo másico. Anteriormente, no, la temperatura, la presión, pues eran los términos más comunes en los cuales nos enfrentábamos nosotros a la hora de tener una conversación sobre este tema. No, bueno, ahora ya es muy importante el término flujo másico. Quizá también dentro de poco vayamos incluso a también involucrar la viscosidad. ¿Por qué? Porque nos afecta
a los dispositivos de control, porque nos afecta a la capacidad de los compresores, porque nos afecta a la capacidad del evaporador, de la condensadora, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco irnos involucrando en estos temas. Quizá en equipos pequeños no es un impacto tan fuerte, ¿no? Por eso a veces nos decían, oye, que el 12, ¿para qué lo cambio? 134, pues son muy parecidos. Y todos los proveedores que participamos en el mercado eran 134, ¿sí? O sea, no había otro, eran iguales, son materiales genéricos. Sin embargo, al día de hoy existe una variedad bastante grande de diferentes posibilidades. Entonces, ahí ya tenemos que sentarnos y hacer tal cual Nelson nos ha estado compartiendo, hacer una auditoría, cómo está operando en este momento, bajo qué condiciones y qué características del refrigerante voy a hacer diferente al que estoy utilizando actualmente. Como les compartía, en proyectos nuevos no hay problema. Todos los equipos se diseñan en función del refrigerante, de la termodinámica y de las propiedades físico-químicas. Ahora tenemos que adaptar ese equipo que estamos teniendo ahorita a las nuevas condiciones del refrigerante, a sus propiedades físicas, físico-químicas, etcétera. Entonces, ya son diferentes formas de trabajar. Entonces, ya estamos empezando a entender un poco más ese círculo donde propiedades de refrigerante, modos de trabajo, ¿sí? Y análisis del sistema. Como les compartía al inicio, en equipos pequeños, pues es más sencillo. Conforme se va haciendo más complejo, ya tenemos que tener más información para hacer nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera. Ahora vamos a hablar de un punto que ya también hemos tratado, pero... Disculpa, Andrés, ¿puedo intervenir? Claro. Sí, disculpa que te interrumpa. Mira, fíjate, en mi experiencia, como comentas tú, que hemos trabajado juntos, ¿verdad? Reconozco, como dices tú, quizá la gente antigua, que hacíamos los retrofits, que le llamábamos, ¿no? Los famosos retrofits en hoteles, en túneles de congelación, que tú participaste con nosotros mucho tiempo. Las tablas de estos refrigerantes, ¿cuándo los tendríamos a la mano? O sea, entiendo que entrar a la página, entrar a las de Quimo. ¿Por qué? Porque yo siempre insisto, y disculpa que tuve el atrevimiento, de que tenemos que cerrar este círculo. Yo recuerdo que dábamos las pláticas y participábamos, el de los refrigerantes, los lubricantes, y por ahí Emerson y Danfoss con las válvulas de expansión, ¿ok? Para que podamos cerrar ese círculo. Pero yo como vendedor, cuando viene un cliente y me pide ahora en Sam's Club, en específico, que están remodelando, son 3 Sam's que hay aquí en Mérida, todos sus cuartos fríos y las distancias de los racks, pues van a estar trabajando con el 507, por decirte, ¿no? 404 de congelación. Cuando se haga, como dices, el levantamiento, como le llamamos aquí, lo primero que me van a pedir es la asesoría. Entonces necesito estar armado tanto por el lado de los refrigerantes, lubricantes y sobre todo con los accesorios como la válvula de expansión con sus orificios. Entonces ahorita estamos chatos en eso, o sea, no, esto es un avance, es un proceso, es un estudio que tenemos que tener pues los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Entonces, sí, por parte de Quimo, las tablas, ya me entendés, las tablas de temperatura, claro, es muy básico para nosotros. Disculpa la interrupción, pero sí estoy entendiendo, y qué bueno que tú eres partícipe de la vieja guardia, y eso es una herramienta para nosotros. Claro, sí, Carlos, es correcto lo que está comentando Carlos. Bueno, los hemos estado también transmitiendo de que acérquense a nosotros, tenemos la forma de cómo hacer las auditorías, apoyarlos en las auditorías también, en cuanto a revisar qué tipo de cambios se tienen que hacer. Con gusto los podemos ayudar en ese tema, Carlos, con todo gusto. Y sí, existen las tablas y las vamos a promocionar con mayor fuerza para poder que todos ustedes las tengan. Gracias, Carlos. Gracias, Andrés. Bueno, entonces les decía, ya tenemos esa parte, estamos empezando ya a mover este círculo. Ahora, hay otro tema, es qué voy a hacer con el refrigerante que estoy retirando de mi equipo, porque quizá vamos a tener algún problema ahí desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista, incluso puede llegar a ser en un futuro hasta legal. Tenemos que pensar en esa recuperación, en esa reutilización, ese reacondicionamiento de ese refrigerante o en su defecto, la disposición final. ¿Sí? Lo tenemos que extraer del sistema, lo almacenamos en un cilindro, lo reutilizamos ahí mismo, o sea, lo saco y lo puedo utilizar en otro refrigerante, arriesgándome a que lo haya hecho de una operación correcta,
o lo puedo llevar a un sitio donde me lo reacondicionen para poderlo otra vez utilizar en alguna iguala con el mismo cliente, ¿verdad? Caso particular de la tienda de la cadena que estaban comentando ahorita. O una disposición final, hice una mezcla, me equivoqué, hice tenía 22 y le metí 404, pues ya no sirve ese refrigerante y hay que disponer de él. Legalmente, en un futuro se tendrá que hacer esa disposición y bueno, van a escuchar dentro de poco de estos temas con mayor frecuencia, con mayor intensidad y habríamos que darle una solución y Quimobásicos, acérquese también a platicar, quizá podemos también ayudar de alguna manera a hacer ese tipo de cosas, sobre todo en tiendas pues grandes donde la cantidad de gas que está circulando en esos sistemas, estamos hablando de entre 400 a 600 kilos, ¿verdad? Que están ahí circulando y que hay que hacer algo, ¿no? Es una inversión también del cliente y ustedes también pueden apoyarlos en decirle, oye, ¿sabes qué? Lo puedes volver a utilizar en otras tiendas que donde posteriormente se haga alguna reconversión. Adelante, Fabián, por favor. Dentro de estos equipos a utilizar, pues hay que también tener, entenderlos, conocerlos, platicarlos. Quizá en un futuro tengamos una charla de todo el tiempo hablando de este tema, ¿verdad? Porque es un tema apasionante y es un tema complicado, donde todos los técnicos tienen que tener una recuperadora para no emitir ninguna partícula de este refrigerante innecesariamente al ambiente, sus manómetros perfectamente en buen estado, básculas, porque como vieron ustedes, todos son mezclas zeotrópicas de la serie 400, donde se tiene que cargar por peso por el líquido. Entonces, para poder saber cuánto le extraje, para después hacer la conversión a cuánto le voy a adicionar. Y bueno, los tanques de recuperación también son tanques que tienen una doble válvula, pero no como los tanques que se están utilizando ahorita, donde es una univálvula con dos, o sea, que tienes un solo orificio de salida y simplemente cambia arriba. Aquí son dos orificios diferentes para el vapor y para el líquido donde yo pueda manipular, porque si no la tengo, se me presiona el tanque y ya no entra. Tengo que tener una ventilación para poder lograr y una recirculación para lograr que no se me presione el tanque y realizar una buena recuperación. Son técnicas que existen manuales de buenas prácticas en este sentido, elaborados por la Semarnat en conjunto con el ingeniero Gilardo Yáñez, que él está pues, un experto en esta parte y que nos puede ayudar bastante y nos ha estado ayudando con su literatura. Y bueno, trabajar en este tema que tarde o temprano nos va a ir forzando a realizar y a profesionalizar a nuestro trabajo. Adelante, Fabián, por favor. Ojo, para hacer un buen trabajo necesitamos tener buenas prácticas, ¿sí? Los cilindros deben estar bien identificados y, como les decía, tener dos válvulas de trabajo. Si no, hemos tenido problemas donde los tanques truenan, los presionan de más y truenan. O sea, amigos, hay que leer, hay que involucrarnos un poco más en esta parte de los refrigerantes. Es un todo. La venta del refrigerante no es te vendo la latita, te vendo el cilindrito y hasta ahí llegó. O sea, el refrigerante es parte de todo, de un todo, del desempeño del compresor, del desempeño de la válvula, del diámetro de la tubería, de los materiales de construcción. No usemos cilindros marcados como no retornables, poniéndole una válvula para ayudar a rellenarlos. No mezclemos los refrigerantes. Asegurémonos que la presión de trabajo de los cilindros sea la presión del tipo de refrigerante que voy a recuperar. En el mercado o digamos, en nuestras áreas de trabajo, quizá tenemos cilindros que son de 22, ¿sí? Cilindros de 57 kilos, medianos que les llamamos nosotros, de los retornables, pero son de 22. Esos no soportan la presión de un 404 o de un 410, y menos si la temperatura es alta, como ocurre en muchas de nuestras ciudades aquí en México y en otras ciudades fuera o sea, en Centroamérica, en el Caribe, quizás son temperaturas altas y los dejamos en el sol. No van a aguantar la presión y podemos tener un problema.
hay que realizar un buen vacío antes de iniciar la recuperación, entendiéndose como un buen vacío a milímetros de mercurio, no a tiempo, como estamos acostumbrados. Media hora, pues sí, media hora, pero no hay un suficiente succión, entonces pues no vamos a hacerle vacío, estamos haciéndole a loco nada más. Entonces, ¿nos ayuda? Sí, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que tener todas estas variables también a considerar. Hemos estado avanzando, el mundo está avanzando con información. Bueno, pues vamos a usarla, ¿verdad? Y a usarla para nuestro provecho, siendo más profesionales cada vez. Adelante, Fabián, por favor. Nelson. ¿Se perdió la comunicación con Nelson, Fabián? No, estoy aquí, perdón. Bueno, básicamente ahí para concluir un poquito este tema de recogimiento y manejo del refrigerante, en términos de mezclas, en especial las mezclas de la serie 400, tenemos que tener siempre la atención de cargarlas por la fase líquida. Entonces, esto te vas a apoyar a garantizar que el refrigerante como un todo llegues por completo sin ningún problema. En especial, si tú vas a meter una boya completa, no hay mucho que preocuparse, pero es siempre bueno tener esto con una buena práctica. Vamos a manejarlos siempre por la fase líquida, con la botella al revés, para garantizar que estés de una manera correcta, porque por ejemplo, algunos refrigerantes tienen algunos compuestos de más alta presión, otros de más baja presión, y ahí tú puedes tener un desbalanceo de composición si lo cargas en la fase vapor. Entonces es importante hacerlo siempre por el líquido, ¿verdad? Delante de Fabián, por favor. Un otro tema muy crítico que, claro, siempre comentamos en las presentaciones y entrenamientos de que estamos hablando mucho de impacto ambiental, de los refrigerantes que pueden generar efecto invernadero, daño a la capa de ozono, pero hay un punto muy importante, ¿no? De que los refrigerantes van a causar algún daño si alcanzan fugarse para la atmósfera. En cuanto están dentro de las boyas, en cuanto están dentro del sistema, no hay daño a nadie, ¿verdad? Pero sabemos que en algún momento van a fugarse. Entonces, tener muchísima atención a las fugas, al tema de mantenimiento del sistema y garantizar que las fugas sean siempre la mínima posible es muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Y un tema muy interesante del punto de vista de retrofits y conversiones es de que, por ejemplo, el R22, como tienes este cloro en su composición, este cloro permite a ello adentrar en los sellos, en especial los sellos de borracha y de neoprene y de caucho. Tú en la fase líquida, el refrigerante vas a adentrar en ellos y después, en el momento que alcanza a evaporarse, vas a salir de estos sellos de estos elementos de una manera como un vapor y esto vas a generar muchos daños ahí a estos sellos. Entonces, sistemas que manejan R22 a muchos años tienen una tendencia un poquito más grande a tener fugas siempre que tú vas a sacar este R22. Esto es independiente del refrigerante que tú vas a meter en el sistema. Es justamente, vienes ahí de este facto de que estabas con el R22 y ahorita no lo tienes más. Entonces, la recomendación básica es, en este momento de levantamiento, en este momento de auditoría, busque las fugas, veas las que tienen, las que sanes todas las que puedes, las fugas externas, pasas ahí un sniffer, ahí un equipo de detección para chequear estos puntos y los ajusten. Mismo que no estés detectando fugas, se recomienda por lo menos los sellos externos que son sencillos de reponer, como de las válvulas de servicio y de las válvulas Schrader. Sería interesante reemplazar por nuevos para garantizar que no vas a tener ningún problema. Sin embargo, algunos clientes más preventivos, en especial en Estados Unidos o Europa, van de manera proactiva a reemplazar a todos los sellos del sistema. Es una estrategia.
y para justamente evitar que pases cualquier fuga. Pero otros clientes un poco más económicos, como ya vimos en muchísimos casos, van a reemplazar solamente los sellos externos que son más sencillos y de bajo costo. Y si pasas alguna fuga, van a buscarla y sanarla punto a punto, ¿verdad? Entonces son dos estrategias diferentes. Cada uno tiene ahí su metodología de trabajo. El importante es, independiente del refrigerante que vas a utilizar, tenemos que tener muchísima atención a las fugas. No solamente por temas ambientales, pero también por temas de fuga, por temas financieros. Vemos que los refrigerantes están cada día más caros, hay inflación por todos los lados. Entonces, tener ahí una pérdida de 20, 30, 40, 70, 80% de la carga de refrigerante de una instalación no debería ser aceptable, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muchísima cautela y buscar siempre reducirlas el máximo posible, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, hay algunos comentarios, algunas sugerencias de cosas que pueden hacer la conversión más sencilla, en especial cuando hablamos de sistemas grandes, como supermercados que tienen ahí 300, 500, 700, 1000 kilos de refrigerantes, muchísimas tuberías, 50, 60 muebles, cuartos fríos y todo. Son sistemas grandes y complejos, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo más rápido? ¿Cómo hacerlo más sencillo? Hay algunas pequeñitas cosas que tú puedes hacer. En algunos casos, tú puedes emplazar el aceite antes mismo de la noche de la conversión. Dependes, claro, de tipo de compresor, tipo de aceite, tipo de sistema, pero es una opción tanto antes cuanto después. Las válvulas de expansión, si tú ves que vas a necesitar reemplazarlas y tienes válvulas de servicio, válvulas de bola y cercanas, puedes intentar ponerlas sin parar todo el sistema. El mismo con demand cooling o sistemas de enfriamiento de descarga. Chequelo también para ver lo que puedes hacer antes de la noche del retrofit para reducir el máximo posible la cantidad de servicios que vas a hacer en esta única noche. Y entonces hay muchas pequeñas cosas como por ejemplo sacar refrigerante excesivo. Por ejemplo, es un sistema que tú ves que el recibidor de líquido, el tanque está siempre muy lleno. Tú puedes, por ejemplo, quitar este refrigerante que estás ahí y el día anterior o con el sistema funcionando para garantizar que vas a tener menos trabajo en estas 7, 8 horas ahí que es justamente cuando el sistema está apagado, que es el enfoque principal de trabajo. Entonces, una vez más, creo que ya estoy repitiendo un poco las cosas, pero creo que es importante tenernos claro que hacer un plano, hacer un estudio, conocer el sistema y tener claro las tareas y los pasos, vas a hacer todo mucho más sencillo, mucho más seguro y mucho más rápido para todos. Entonces, nosotros estamos aquí para apoyarlos. Entonces, si tienen un sistema, si tienen un equipo que quieren hacer esta conversión, por favor, nos busquen a Andrés, busquen a mí, busquen a Kimo, que seguro que van a apoyar y en hacer tanto los estudios como tener una idea de lo que tienes que hacer y cómo hacerlos, ¿verdad? Y un tema también muy interesante que no podemos perder de vista es el tema de ajustar el sistema correctamente. Cuando vamos a hacer estos cambios de refrigerantes, tenemos que justamente tener muy claro el punto de trabajo de las válvulas de expansión, el punto de arranque de los compresores, controles de condensador, sobrecalentamiento, subenfriamiento, son todos detalles que van a garantizar que tú estás aprovechando el máximo posible del nuevo refrigerante y entregando una buena eficiencia energética, una buena capacidad de refrigeración para que el sistema siga ahí tranquilo, eficiente y con todo lo que necesitas, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Bueno, pues ya para terminar, siempre queremos dejarles algo a ustedes sobre la seguridad. Es muy importante que tengamos bien entendido los trabajos que tenemos que hacer, no solamente de los equipos, no solamente del funcionamiento de nuestros sistemas, de nuestro trabajo, de la forma en que nosotros hacemos el trabajo para
para poder lograr el objetivo, ¿no? Y entonces a veces tomamos riesgos innecesarios, amigos, innecesarios. O sea, trabajar de una manera arriesgada. A veces hay que arriesgar, pero poquito, ¿sí? Entonces, como pueden ustedes ver, o sea, hay personas que trabajan eso no son fotos de aquí de México, son fotos de Timbuktu, de otra parte, pero y hay muchos ejemplos de esos, de cómo la gente se arriesga de más a la hora de hacer un trabajo con tal de no invertirle. A veces hay momentos, ¿cuánto cuesta tu vida? ¿Qué precio le das a tu seguridad? Si te están diciendo que el producto es flamable, o sea, ¿por qué te empeñas en arriesgarte, en hacer las cosas de una manera diferente? Ahora, amigos, estamos trabajando también con 290 y con R600, que es propano e isobutano. Nosotros lo comercializamos. Quimobásicos lo vende. Quimobásicos, entonces nos vemos en la necesidad de compartirles que están los gases flamables y que tenemos que trabajar de una manera segura. ¿Por qué? Nos preguntan que por qué el R600 es flamable, ¿por qué es isobutano? Es el 600, el 600 es butano y el 600A es isobutano. Es un hidrocarburo y como tal va a prender, ¿sí? Y puede generar una explosión. Puede, si se por acumulamiento, ¿sí? Depende de la concentración y de la cantidad y la dilución, pero lo va a generar. Los invitamos a que revisen cómo utilizar los refrigerantes en una forma adecuada, cómo se manejan los refrigerantes. Ha estado cambiando esta manera de operar al aparecer este tipo de refrigerantes que han existido toda la vida, pero por esta situación se habían estado pues tratando de no utilizar de una manera tan masiva, pero pues a raíz de todas las situaciones de que son ambientalmente amigables porque no tienen su GWP bajo, pero tienen el problema de que son flamables. Entonces, leamos, busquemos las hojas de seguridad, revisemos cómo deben de manejarse estos refrigerantes para poder hacerlo de una manera segura, pero sobre todo, cómo hacemos nuestro trabajo. Si realmente usamos las buenas prácticas, las escaleras bien soportadas para que no se resbale, utilizamos guantes donde tengamos que utilizarlos, limpiamos nuestra área para evitar accidentes, todo ese tipo de cosas no queremos dejar pasar de siempre tocarlos en nuestras charlas ahora para poder ser cada día más profesionales. Adelante, Fabián. Y bueno, por último, el manejo de los refrigerantes, ¿verdad? Son peligrosísimos. Si los refrigerantes son dejados al ambiente o están en cilindros que no son los adecuados, van a ocurrir accidentes graves, donde puede haber pérdidas humanas inclusive. Y ha habido lesiones fuertes porque, ¿por qué? Porque hacen malas prácticas. No es problema a veces de la lata, sino de la práctica. Hay que revisar también si los refrigerantes están contenidos en recipientes que cumplan con las regulaciones de los oficiales de las normatividades. Existen normatividades de acuerdo a las presiones de los gases. Entonces, revisemos esa parte. Estemos seguros que lo que estamos utilizando son productos que van a hacernos la vida segura, a lograr que nuestro trabajo sea hecho de una manera profesional, ¿sí? Y no nos arriesguemos. Si a veces nos hemos dado cuenta, no aquí en México, ni en América Latina, en otros lados, de que las tiendas para poder poner los cilindros a veces a la vista del público les da el sol toda la tarde, ¿sí? Revisen eso, aunque sea de manera indirecta, a través de un cristal, la radiación como quiera incrementa la temperatura y nos incrementa la presión. Protéjanlo un poquito, ¿no? O sea, sobre todo en zonas calientes, zonas donde las temperaturas alcanzan más de 40 grados centígrados a la sombra, protéjanlo de los rayos del sol, ¿sí? Es poca la probabilidad, pero mientras exista algo, ¿para qué nos arriesgamos? ¿Para qué nos ponemos en el tocadero, verdad? Tratemos de hacer nuestro trabajo lo más seguro posible y volvamos a casa para ver a nuestras familias, pues de una manera completita, ¿verdad? Ya suficiente tenemos con el COVID para poder también
estarnos preocupando por situaciones controlables. El COVID no es tan fácil de controlar. Esto es mucho más sencillo. Nuestra seguridad de nuestro trabajo es mucho más sencilla. Entonces, seamos conscientes de esa parte y ayudémonos nosotros mismos y ayudemos a nuestros compañeros, porque a veces un error nuestro también nos lleva a perjudicar a terceros, que no necesariamente son nuestros compañeros, quizá gente que iba pasando. Entonces, tengamos también esa parte en mente y vemos cómo hemos estado avanzando a través de estos webinars de las propiedades de los refrigerantes, a cómo utilizarlos en nuestros sistemas y ahora ya también a nuestro trabajo diario. Somos un todo, no los podemos separar. ¿Sí? Entonces, amigos, pues con esto cerramos esta parte, nos hemos extendido un poquito, pero bueno, creo que es importante tocar estos temas. Y bueno, por mi parte es todo. Les damos las gracias por habernos acompañado de mi parte. Nelson, no sé si quieras tú ya cerrar para despedirnos. Bueno, sí, gracias Andrés, gracias Fabián. Yo no sé, Fabián, si quieres, tal vez pasar un slide. Sí, ahí tenemos los contactos también. Y si hay alguna duda, alguna situación en que necesiten el apoyo técnico, por favor, aquí estamos con gusto lo hacemos. Entonces, fue muy, muy interesante. Les agradezco mucho y mando un saludo acá de Brasil, ¿verdad? Nos preguntan que dónde los podemos contactar. En esta pantalla estamos pasando los correos de Nelson y de Andrés. Entonces, cualquier duda que tengan pueden directamente ahí dejárnoslos. En nuestro caso pueden mandar correo a quimobásicos@citsa.com. Igualmente los puedo redirigir. Esta grabación va a estar disponible en nuestra página de Facebook. De hecho, ya está disponible en este momento. En cuanto terminemos, se va a quedar grabada. Entonces, si algún tema lo quieren revisar, tranquilamente pueden indicarnos ahí. Andrés, no sé si tengas tiempo para revisar algunas de las preguntas. Sí, déjame ver si puedo Rapidito. abrir aquí. Si puedo abrir aquí Sí, algo porque se me cerró ok. Si quieres, Eh, a ver, sí, mencionaban que la competencia sacó a algunos otros gases refrigerantes para retrofit en aire acondicionado, pero se tiene que cambiar el aceite. Nos preguntaban si nosotros tenemos algún refrigerante que sea más cómodo y económico para el retrofit. sí, mira, si esta es la parte que quieres tú, pues no usar el cambio de aceite, puedes usar el 422D de nosotros. Está disponible en las tiendas y si no, bueno, que te lo pueden solicitar nuestros distribuidores si no lo tienen ahí disponible. Ese es el que le podemos recomendar para aire acondicionado. Sí. También nos preguntaban qué va a suceder, qué sucede con las válvulas de expansión que están actualmente instaladas cuando haces retrofit. Sí, este es un tema muy, muy interesante, incluso ya lo platicamos ahí, pero la intención es básicamente chequear el modelo de la válvula. Esto está muy relacionado al refrigerante actual para cual la válvula se fue diseñada y el refrigerante nuevo que lo vas a recibir. En algunos casos no hay que hacer nadie, otros casos solamente un ajuste ahí de tornillo es suficiente y en casos muy extremos tienes que reemplazar la válvula por una nueva. Entonces, si hay algún caso, alguna situación específica, por favor, adelante en contactarnos y los apoyamos ahí a investigar lo que sea necesario para cada caso, ¿verdad? En este es que comentamos de 22 a 400.